Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Bravo Pereira, soy profesor sacerdote, profesor de teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y pues quisiera con estos vídeos explicarles de manera más sencilla, lo más sencilla que se pueda, algunos misterios de nuestra fe y en particular quisiera comenzar esta vez con el misterio de Cristo. Antes de comenzar, de todas maneras, te pido que te inscribas a mi canal y que lo difundas porque las cosas buenas de nuestra fe hay que transmitirlas. Bueno, el misterio de Cristo. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, nacido de mujer. Aquí me voy a estar ayudando de estas presentaciones que tengo a mi lado para que les puedan servir después para el estudio personal, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, nacido de mujer. Y como punto de partida de nuestras conversaciones sobre Jesús de Nazaret, quiero utilizar dos textos del Antiguo Testamento, uno del libro del Éxodo y el otro de un salmo. Entonces, recordamos un poco la escena. Moisés, que está en el monte, está hablando con Dios y le dice: muéstrame, te ruego que me muestres tu gloria. Hay que recordar que Dios es absolutamente trascendente y un modo como se manifiesta esta trascendencia es la negativa de Dios de hacer imágenes, de hacer ídolos, porque Dios es trascendente. Dios no puede ser representado por una estatua, por una imagen. Entonces le dice Moisés a Dios: muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo: mi rostro no podrás verlo porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y después parece que Dios accede a esta petición de Moisés y le dice: mira, te voy a poner aquí en la hendidura de la roca, ¿no? La pone en la hendidura de la roca, Dios pasa con su poder, pone su mano y Moisés logra ver solo la espalda de Dios. No puede ver la cara, el rostro de frente, porque nadie puede ver el rostro y seguir con vida. Ustedes dirán: bueno, esto parece un mito, es un antropomorfismo. Antropomorfismo es cuando nosotros utilizamos términos humanos para representarnos a Dios. Y lo representamos como este Señor grande, poderoso, anciano, que solamente se puede ver de espaldas, ¿no? Ahora, el antropomorfismo es muy útil porque simbólicamente nos está manifestando algo de Dios, ¿no? No es que Dios sea un señor con una barba larga, con músculos, etcétera, pero de alguna manera intuitivamente nos está haciendo entender algo de Dios. Bueno, Moisés no logra ver el rostro de Dios, solamente puede ver su espalda, puede ver el orlo, puede ver solamente su manto, ¿no? Es decir, sus manifestaciones, el Dios que pasa, pero no ve su rostro. Y en segundo lugar tenemos este Salmo 27, donde dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Dios, no escondas tu rostro de mí. Y podemos decir que el pueblo de Israel, el israelita, era consciente de que su Dios era absolutamente trascendente y por lo tanto no podía ser visto a los ojos, pero por otro lado Israel siente el deseo de poder contemplar cara a cara el rostro de Dios, de ese Dios que se le acerca, de ese Dios que aparece en su historia y que de alguna manera manifiesta un poco la singularidad, la especificidad del Dios de Israel. No es solo un Dios trascendente, porque tantas otras culturas han visto a Dios trascendente, a Dios que supera todo, que no puede ser representado de ninguna manera. No, la diferencia de este Dios es que este Dios ha querido entrar en relación con el hombre y eso hace que el hombre quiera ver ese rostro de Dios. Bueno, estos dos textos del Antiguo Testamento nos sirven como pórtico para ver cómo todo el pueblo de Israel tenía esa ansia, reconocer la absoluta trascendencia de Dios por un lado y por otro lado ese deseo casi místico, podemos decir, de poder contemplar su rostro. Bueno, en el Evangelio de San Juan, al final del inicio del primer capítulo de San Juan, aparece esta frase que yo se las he querido poner en griego porque tiene mucha fuerza y mucho significado en griego. Se los leo y después se lo traduzco. Dice: Theos udeis georaken popote. A Dios nadie
ninguna persona, ningún ser lo ha visto jamás. Y eso es precisamente a causa de esa trascendencia de la que estábamos hablando. Dios trasciende infinitamente las capacidades del hombre. Pero inmediatamente después, el Evangelio de San Juan, al final del prólogo, el famoso prólogo de San Juan, dice: monogenes theos, hoon eiston kolpon tu patros, ekeinos exegesato. Lo traduzco. Dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Eso es lo que acabamos de leer. Y ahora dice: el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado. Exegesato significa nos ha hecho la interpretación, nos lo ha explicado, ¿no? Y esto es un elemento nuclear, fundamental del Evangelio. Es decir, que ese Dios trascendente, ese Dios que nadie puede llegar, pero que todo hombre desea, al que todo hombre desea, se nos ha revelado en el monogenes theos. Es interesante porque aquí en este texto que tenemos justo aquí a mi lado, hay dos versiones en los textos que tenemos, en los códices, en los textos antiguos, más antiguos. Uno dice monogenes theos, que es el texto que ustedes están viendo ahora, y el otro es monogenes huios theou, el Hijo unigénito de Dios. Y ambos textos son muy antiguos. Entonces nosotros podemos interpretar esta frase como el Hijo unigénito de Dios o Dios unigénito. Y no es fácil establecer cuál es la lectura más antigua. Lo que sí sabemos es que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios y es aquel que nos revela el rostro del Padre. Y eso lo vemos también al inicio mismo del Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando dice en arge en hologos, kai hologos en prostos kai theos en hologos. Es decir, en el principio estaba el verbo estaba junto a Dios, proston theon, en griego se traduce como más bien vuelto hacia Dios, o sea, precisamente lo que Moisés no pudo hacer. Moisés no podía ver el rostro de Dios, mientras que el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, aquí lo estamos viendo en esta icono tan bonito, donde está el Hijo en el seno del Padre, en el regazo del Padre, y vemos también ahí al Espíritu Santo en forma de paloma. Bueno, ese verbo, ese logos, es el que nos lo ha revelado. Entonces la esencia del misterio de Jesús, de todo el Evangelio, es precisamente que Él es quien mira cara a cara al Padre y Él nos lo revela. Es de la misma naturaleza y porque es de la misma naturaleza puede hablarnos del misterio del Dios. En el Evangelio de San Juan, aquí me van a perdonar porque veo, no, acá está, lo tengo un poco al revés. En el Evangelio de San Juan, ahí dice Giovanni porque cogí el texto del italiano, después no lo traduje, lo busqué en español. Dice Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Dios es Padre, y es Padre no solamente en sentido metafórico, como podríamos decir para el Antiguo Testamento, ¿no? Los israelitas dirán a Jesús, ¿no? Nosotros llamamos a Dios Padre, aunque hay que tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento son solamente 11 veces en donde en todo el Antiguo Testamento se habla de Dios como Padre. De todas maneras, Dios se presenta al pueblo como un padre o como una madre, pero en sentido metafórico. En ese sentido, aquí se está hablando que Dios tiene un hijo, se está diciendo que Dios
tiene un hijo. Y ese hijo, un hijo unigénito, no es primogénitos, no es protogenes, es monogenes, ¿no? Es decir, es unigénito. Ese hijo único, ese hijo que pertenece a la esfera divina, se nos ha enviado en Jesús. No para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora, esto lo tenemos que pensar dentro de un contexto de monoteísmo absoluto, porque los israelitas eran fuertemente monoteístas. No eran como los romanos. Y ellos tenían un grande rechazo hacia toda forma de meter realidades divinas, seres intermedios. Sí estaba el ángel, pero eran más bien ficciones, eran metáforas para hablar de la presencia de Dios. Aquí se está hablando de Jesús como Hijo de Dios en sentido único. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Christianus quia Christi, se decía en latín, ¿no? Entonces, toda nuestra fe, todo el sentido de nuestra vida, de todo lo que hacemos, tiene valor en tanto en cuanto tiene a Jesucristo como punto final, punto inicial, base sobre la que se construye. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Nosotros somos cristianos porque Cristo transforma nuestra vida, porque Cristo nos promete la salvación, nos promete la intimidad con Dios. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el centro de la catequesis, dice el Catecismo, encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. En la base de nuestra fe cristiana está Jesucristo. Lo dice también el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Christianus quia Christi. Somos cristianos porque creemos en Jesucristo. Pero esto nos lleva a un problema fundamental. Un problema fundamental, y es, ¿realmente existió Jesús? Jesucristo, lo que sabemos de Él, lo sabemos por los evangelios. ¿Lo sabemos solo por los evangelios? ¿Es un personaje de la historia Jesús de Nazaret? ¿O corresponde a un mito? ¿O a convertir en mito, y esa es una tendencia bastante presente en el hombre, a convertir a los personajes del pasado en seres casi mitológicos? ¿Es un personaje de la historia Jesús? ¿O corresponde más bien al mito? Ahora bien, si Jesús realmente existió, este es otro problema, si Jesús realmente existió, ¿su vida corresponde a lo que dicen los evangelios? ¿Cuánto hay de histórico en los textos que hablan de Jesús? Porque los textos, los evangelios, son documentos de fe. Nos hablan de aquello en lo que creen los cristianos. Pero ¿cuánto de lo que nos dicen los evangelios corresponde a la historia real? Y si corresponde a la historia real, Jesús afirmó ser más que un hombre. Jesús afirmó ser Hijo único de Dios. Ahora, ¿cuánto creíble es esta afirmación? Que a todas luces es increíble. Esos son los problemas que tenemos que tratar. Y esto es el tema, un tema que en la que ha estado trabajando la teología durante los últimos 200 años, es el paso del Jesús histórico al Cristo de la fe. Es decir, nosotros como cristianos creemos en Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. Ahora, ¿cuánto de lo que nosotros creemos en Cristo puede ser de alguna manera mostrado, presentado, usando un método de investigación histórica?
Porque lo que nosotros sabemos de Jesús se nos ha transmitido por tradición. La iglesia nos habla de Cristo. Todos los domingos en la misa el sacerdote habla de Cristo y celebra la Eucaristía. Esto corresponde a la fe. Pero la historia, y en los últimos 200 años se ha dado mucha importancia a las investigaciones históricas. Se han ido perfeccionando los métodos de investigación histórica. Tenemos un mejor conocimiento de nuestro pasado, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos aplicar un método de investigación histórica al problema de Jesús? Aquí ustedes ven en esta imagen una serie de rostros de Jesús. Tenemos uno que está más allá, que es un icono muy antiguo del IV siglo o del VI siglo después de Cristo, que parece estar, digamos, inspirado a la sábana santa. Después tenemos una imagen idealizada de Jesús, un poco tomada de la imagen de Jesús de Sefirelli. Después tenemos una imagen de Jesús que trató de reconstruir la National Geographic, si no me equivoco. Decía, bueno, Jesús tendría que ser así, un hombre mucho más burdo, mucho más parecido a Pedro tal vez, ¿no? Pues sí y no, ¿corresponde o no corresponde a esa imagen de Jesús? Después tenemos la imagen de Jesús del Greco, ¿no? Que es muy estilizada, el Sagrado Corazón de Jesús, y después una imagen que corresponde un poco, y las que están abajo también, corresponden a la Santa Síndone. ¿Cómo sería Jesús desde niño, adolescente, hasta ser una persona adulta? Ese es el tema que nosotros ahora tenemos que tratar. Pero tenemos que partir por una serie de premisas para no equivocarnos. Porque cuando nosotros nos preguntamos cuánto hay de histórico en los evangelios, no podemos decirlo así como así, ¿no? Porque tenemos que reconocer, y eso vale para cualquier historia, para cualquier vida de un santo, de un personaje de la historia del pasado, para nuestra misma historia familiar, que no todo lo que ha ocurrido en la vida de una persona puede ser demostrado con documentos históricos. Porque la historia, para poder llevar adelante su trabajo, necesita fuentes, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos fuentes que demuestren todo lo que hemos hecho durante nuestra vida. Uno podría decir gracias a Dios, porque hay tantas cosas que quisiera que ni siquiera se supiera, y no hay ningún testimonio, no hay ninguna fuente que diga tú estuviste aquí, tú hiciste esto. Y esto vale sobre todo para los personajes del pasado y para la vida de Jesús. La vida de Jesús es algo mucho más rico, mucho más grande, como la vida de cualquier hombre, que lo que un método de investigación histórica puede alcanzar. Entonces, cuando nosotros tenemos los evangelios, está claro, si aplicamos una metodología de investigación histórica, nos vamos a dar cuenta que, según este método, vamos a demostrar muy poco de la existencia histórica de Jesús y de lo que hizo. Pero los evangelios nos dicen mucho más. Y no podemos simplemente descartarlos porque no tengo más fuentes, porque de esa manera tendría que descartar casi todo de la historia, ¿no? De Julio César. Nosotros tenemos más datos históricos de Jesús que de Julio César, que de Cicerón, que de Buda. De Buda no tenemos casi nada que sea contemporáneo al Buda. Los testimonios más antiguos son 200 años más después de la muerte del Buda, mientras que de Jesús de Nazaret ya tenemos las cartas de San Pablo, la carta a los tesalonicenses, que es la más antigua, la primera carta a los tesalonicenses, que es del 49, es decir, estamos hablando 19 años más o menos después de la muerte de Jesús. Y todos nosotros que tenemos una cierta edad nos acordamos muy bien de lo que hicimos hace 20 años, pues está claro que cuando se escribe sobre Jesús, ya hay mucha gente que conoce, que ha sido testigo ocular de lo que hizo, de lo que vivió Jesús. Entonces, primera premisa, no todo lo que ha ocurrido puede ser demostrado con instrumentos históricos. Segunda premisa, recordar es necesariamente interpretar. Nosotros cuando recordamos nuestra historia, nuestra vida, constantemente estamos reinterpretándola a la luz de nuevos fenómenos, de nuevos eventos. Entonces, cuando los primeros cristianos comienzan a escribir sobre Jesús, estamos hablando del año 50, 55, 60, 70, los primeros evangelios
comienzan textos antes de la redacción de los evangelios, están en torno al año 60, 70 después de Cristo. Estamos hablando de 30, 40 años después de la muerte de Cristo. Ellos hacen una reinterpretación a la luz de la fe. Entonces, siempre bajo el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos fe. Pero de todas maneras, ellos están interpretando los eventos de la vida de Cristo a la luz de la experiencia de los primeros cristianos. Pongo solo un ejemplo. Cuando se habla de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, que estaban yendo a ese Emaús, está claro que ahí Jesús se aparece a ellos y el escritor sagrado está pensando en las comunidades que no han conocido a Jesús. Entonces, cuando dice que los discípulos reconocieron a Jesús en el partir el pan, es un hecho histórico, pero está siendo reinterpretado a la luz de la experiencia de los cristianos griegos, de origen griego, de las comunidades de Lucas. Es decir, que ellos no habían conocido personalmente al Señor, y Lucas les está diciendo, bueno, ese Jesús que se apareció a los dos discípulos es el mismo que se aparece en la Eucaristía, que se hace presente en la Eucaristía cuando celebramos la Santa Misa. Entonces, eso es una reinterpretación. Y eso no es falsear la historia, eso es simplemente hacer que la historia sirva también para el enriquecimiento de las personas que escuchan en el momento en el que se escribe. Sobre la relatividad de la historia, que pongo aquí como testimonio, un grande filósofo francés, cristiano, católico, de mediados del siglo XX, que se llama Jean Guiton, grande filósofo, amigo de Pablo VI, que hace este comentario que me parece sumamente interesante, ¿no? En un libro que se llama Destino e Historia. Es verdad que los evangelios han sido escritos por testigos o por amigos para transmitir una doctrina y por consiguiente una metafísica. Es verdad que quien escribió los evangelios no lo hizo con una intencionalidad histórica, no eran historiadores, aunque San Lucas es muy bueno, tenía una cultura griega, era médico y por lo tanto su trabajo de investigación histórica es bastante interesante. Sin embargo, no era un historiador como lo entendemos ahora, sino que era un hombre de fe que quiere transmitir una fe, ¿no? Es verdad que esto es así, pero es un error, dice Jean Guiton, contraponer este tipo de historia a la historia común, como si por un lado existiera una historia subjetiva y por otro lado, en algún lugar, una historia fotográfica y mecánica hecha por máquinas o por sabios impasibles sin ningún juicio. Es decir, si nosotros vamos a criticar los evangelios como textos que no nos dicen mucho de historia, pero sí mucho de la fe, y por lo tanto no hay que darle mucha importancia o mucho valor histórico, y eso se contrapone a la historia, digamos, la historiografía, ¿no? De quién era Julio César, quién era Napoleón, se equivoca garrafalmente, porque hacer historia de alguna manera es entrar en la subjetividad de un periodo y por lo tanto todos metemos de nuestra parte, ¿no? Interpretamos la historia de acuerdo con nuestra visión política, con nuestra visión religiosa, con nuestra visión ideológica. Entonces todos estamos de alguna manera interesados, hay un interés subjetivo cuando hacemos historia, porque queremos demostrar algo. Entonces los evangelios está claro que son documentos que buscan despertar la fe y van a insistir en ciertos temas, los milagros, la doctrina, la resurrección, etcétera, etcétera. Pero eso no le quita objetividad, eso no le quita valor histórico. Más aún, lo convierte en un documento de altísimo valor. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de San Juan, encontramos, digamos, esta distinción entre el Jesús histórico, el Jesús que apareció en Galilea, y aquello en lo que creyeron los primeros discípulos. Y es este texto que les estoy poniendo a continuación. Dice el presbítero Juan, porque según los estudios no es
no se sabe si es San Juan Evangelista o si es otro Juan, que de todas maneras pues está expresando las ideas de este apóstol, el apóstol amado de Jesús. Y dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Aquí ya encontramos esta distinción. Hay una dimensión de fe, y esa dimensión de fe es mi confesión cristológica. Confesión de fe cristológica. Lo vemos aquí en San Juan. San Juan, volviendo sobre el prólogo del Evangelio de San Juan, dice: lo que existía en el principio. Eso que estaba en el principio. Pero después dice: lo que hemos oído. O sea, aquello que estaba en el seno del Padre, aquello que existía desde toda la eternidad, nosotros lo hemos oído con nuestros oídos. Lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos contemplado y nuestras manos lo han tocado. Eso es la historia. Pero muchos tocaron a Jesús. Muchos, los judíos, la mujer hemorroísa lo tocó con fe y por lo tanto creyó. El ciego de nacimiento lo ve y cree en él. Pero los judíos también lo tocaron y los romanos lo crucificaron y no creyeron en él. Para ellos era un hombre más, para ellos era un vulgar judío, un rabí más o menos iluminado, pero nada más. Pero aquellos que se acercaron con fe, lo tocaron con sus manos y descubrieron el verbo de la vida. Es muy bonita esta unión entre la dimensión histórica y la fe. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo esto es fe. Es aquello en que creemos. Yo no puedo demostrar a uno que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puedo demostrar que sí existió, es lo que estamos haciendo, pero no puedo demostrar que es el Hijo de Dios. Esto es un don. El Espíritu Santo entra en nuestros corazones y nos hace creer, nos abre los ojos, nos pone el colirio, ¿no? El colirio, nos estamos enfermos, no logramos ver, nos pone el colirio que nos permite ver quién es Jesús. Y después sigue: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre y el Hijo. Bien, bueno, esta distinción entre Jesús de la historia y el Cristo de la fe nos lleva a tratar de descubrir cómo se puede llegar a Jesucristo analizando históricamente el valor histórico más bien de los textos que nos hablan de Jesús. Esto va a ser materia de otro vídeo que espero hacer muy pronto para que ustedes puedan seguirlo. Que Dios les bendiga. No se olviden de inscribirse a mi canal y nos vemos en la siguiente. Adiós.